En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Séptimo Toro. Nos encontramos en la finca El Grullo, en la ganadería de Núñez del Cubillo. Vamos a arrancar aquí un programa especial que hacemos por el año nuevo, por el 2026. Estamos en el primer domingo, en el 4 de enero de 2026, y empieza un año apasionante. Y no podíamos empezar en otro lugar que en una finca, en un lugar donde se cría el toro bravo y además con una ganadería de la élite como es Núñez del Cubillo. Nos recibe don Joaquín, su propietario, que lleva 40 años al frente del hierro, creando un encaste propio, una amalgama de sangres que ha conseguido definir a través de un tipo de embestida, de una bravura muy personal y muy particular. En este recorrido que vamos a hacer con él, vamos a analizar los años gloriosos de la divisa, la importancia que tiene en las ferias, la responsabilidad que conlleva que las máximas figuras pidan sus toros, y además vamos a disfrutar de este paraje entrañable del Campo Bravo. Estamos en Cádiz, en un triángulo entre Conil, Medina y Vejer de la Frontera, donde pastan en diferentes fincas, en El Grullo como principal lugar, como principal dehesa, pero en otras fincas que conforman el Lanchar, que es esa amalgama de ganaderías, de fincas que forman Núñez del Cubillo. Don Joaquín nos recibe en su despacho, donde pasa tantas horas con Tobillito, lidiado en Granada en el año 92, un toro que debió ser indultado, ¿verdad? Ciertamente no se indultó, pero debía de haber sido indultado, ciertamente, sí. Aquí convive con sus fichas, con sus libros ganaderos, también con una gran hemeroteca, una gran biblioteca, muchos recuerdos en este despacho. Cierto, total lleno de recuerdos. Sí. El 2025 ha sido un año importante para Núñez del Cubillo. Se han lidiado de 76 a 79 animales, si tenemos en cuenta los lidiados en Lima, a última hora ya en Perú. ¿Ha sido una temporada satisfactoria para usted? Bueno, más o menos. Ha habido unos que son mejores, otras peores, ha habido de todo. Bueno, son tantas porque son 43 años que llevo yo de ganadero, y por consiguiente, fíjese, las corridas. Y encima la memoria no da para mucho, pues le diré que la hemos salvado, ¿no? De estos 43 años, don Joaquín, ha habido pues más de 30 o 30 y pico en la élite del toreo, la ganadería más codiciada por las figuras del toreo. ¿Eso supone una responsabilidad para usted? Hombre, por supuesto, es que no me explico por qué lo consideran en muchos sitios muy por encima de nuestra realidad, que no ha sido tan brillante como se puede creer, pero en fin, si lo dicen, pues hemos tenido la suerte de que los mejores toreros, quizás, pues sin duda alguna, la figura, pues desde el principio, pues nos ha ayudado mucho a triunfar, y eso, pues nos ha venido por pocos méritos propios. Y entonces, pues es la suerte que hemos tenido. Y después ha habido de todo, ha habido épocas buenas, malas, pero desde un principio ciertamente que nosotros a los 10 o 12 años estábamos bien situados, ¿no? Empezando por Talvante. Esto para Talvante, ¿no? Entonces era Espartaco. Espartaco, y siguió José Tomás,
siguió Jesulín, sí, bueno, casi todo, de todos tengo siempre muy buenos recuerdos porque nos han visto muy bien y eso es con esa ayuda pues es fácil salir airosos, ¿no? Las figuras del toreo tienen un nivel de exigencia al toro importante, pero al mismo tiempo es una garantía como ganadero que los toros caigan en sus manos. Bueno, claro, realmente un porcentaje alto del resultado de la lidia de un toro está ciertamente en manos del torero, ¿no? Eso es evidente. Y nosotros hacemos todo lo posible por seleccionarlo y además, otra cosa no, pero dedicación, eso sí le hemos dado mucha dedicación desde el principio, ¿no? Y eso no tenemos que ocultarlo porque es una realidad, ¿no? Y siempre luce cuando se dedique un tiempo y una constancia en los trabajos, pues los resultados también vienen añadidos realmente, ¿no? Don Joaquín, su bisabuelo y su abuelo ya fueron ganaderos. Usted fue primero ganadero de Manso y luego empezó con la ganadería Brava. Sí, y además empezó con una mezcla de sangres muy interesante, con la mitad de la ganadería de Osborne, y luego añadió lo de Juan Pedro, Torre Alta, incluso Marqués de Domecq. Ciertamente, sí. Yo lo escogí en aquel entonces lo que parece que estaba más en boga y que estaba de más posibilidades por su ascendencia de cada una de las ganaderías. Y realmente escogí 7 ganaderías muy parecidas porque todas venían del principio de los Moros de Figueroa, ¿no? Que era de Tamarón, todo era Tamarón. Distintas cosas, pero toda la línea Tamarón. Y acerté en un par de líneas que obtuve. Y un par de líneas y media, que de lo demás no di la tecla, las cosas como son. Pero fue las dos mejores quizás fueron la de Juan Pedro y la de Osborne. Fueron las que... Y bueno, había otros ganaderos que han tenido más aciertos y desde un principio han localizado, han dado en el blanco en poco tiempo, como le pasaba a mi tío Carlos Núñez, ¿no? Hermano de mi padre, y ese pues se escogió desde un principio también de Tamarón, en un principio, pero eso y Villamarte, o sea que entre dos Dios con la tecla, es una fortuna, porque era muy inteligente y muy aficionado, muy buen aficionado. Lo de Osborne durante una época mantuvo esa línea sin mezclarlo con otras cosas, o digamos un número de vacas de Osborne siempre estuvo por separado. ¿Eso en la actualidad ya está todo unido o mantiene esa línea de pureza? Bueno, realmente si he empleado 7, pues ya se muy bien, que exactamente esto no ha salido de 2 solamente, han salido quizás de 3, y después aparte muchas veces hemos tenido la suerte de hacerme de conectar, intercambiar con otros ganaderos también, y eso lo he metido mucha sangre también, siempre del mismo origen, pero muy acompañada de éxitos que otros habían tenido también, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sí, digamos que usted siempre ha tenido esa mente abierta a atraer otras sangres que le hayan mejorado. Siempre y sigo teniéndolo y deseo que es bueno hacerlo. Llevo ya 43 años y siempre vamos por el mismo sitio. Y después pues... después, bueno, pues tengo mucha... lo que sí no puedo presumir de nada, pero lo que sí puedo es de constancia y de insistencia, puesto que pocas ganaderías le han dedicado tanto tiempo como lo dije yo, porque la tengo grabada en vídeo pues desde el primer año
que yo tenía el año 82, el 83 empezaron a salir los primeros tomas vistas y desde entonces lo he grabado todo. Ahí en la tira todo eso está lleno de sillas. Yo lo tengo muy de... soy ufano de haber hecho eso. Es bonito y eso. Después estamos tratando de meterlo todo en el mismo sitio. Y no sé si lo conseguiré, pero algo. Se hace bastante porque nos servimos mucho de los vídeos, eso sí, eso es fundamental, ¿no? Claro, de hecho, don Joaquín, hace años que no le vemos en las plazas de toros, pero usted no se pierde ni una embestida de los toros que lidia, ¿verdad? Nunca en 42 años, jamás. Pero no en las corridas solamente, sino que lo tengo grabado todo, los tentaderos, las herales, las tientas, las corridas, y después también conjunto de detalles, ya en exceso quizás porque soy un gran aficionado, y al principio me llevaba mucho tiempo, personalmente que lo hice como mi mujer, asistiendo a las corridas, y después a los mayorales lo hemos puesto en el trabajo de hacerlo a la perfección, y bueno, y que ya en estos últimos años pues todo lo veo aquí en mi pantalla con una perfección estupenda que lo hace de maravilla, y puedo recuperar cualquier tienda, cualquier fecha, pues la tenemos todo controlado completo. Don Joaquín, en estos 40 años, ¿cuáles serían las virtudes que más ha fijado en su ganadería? Eso lo intentamos hacer lo mejor posible, pero hay que huir, porque además tampoco nos interesa a nadie hacer de piñón fijo, ¿no? Sino que hay que limitarse un poquito, abrirse un poco en fiesta, pero todo hoy día realmente, todos los que somos buenos, aficionados por lo menos y con mucha dedicación, pues andamos muy cerca de lo que nos gusta, con la realidad y con el triunfo, ¿no? Cerca sí es. Durante muchos años o unos años, la imagen de la familia, la representación, la llevaba su hijo Álvaro, sin ánimo de polemizar en ningún caso. Él ha emprendido su camino, también su hijo Curro con Núñez de Tarifa. ¿Eso para usted es una satisfacción que nazcan ganaderías? Bueno, sí, eso es claro, es una cosa de familia y que a todos nos gusta, a todos lo dedicamos. Bueno, yo soy más constante quizás, y ellos también lo llevan independientemente. Mis primos, porque tengo unos cuantos primos, hermanos, y sobre todo la familia de Carlos, de mi tío Carlos, que estos eran aficionados todos al 100%. Y esto se transmite, pero por otro lado no es ya solamente Núñez. Mi mujer también era Benjumea. Y bueno, Benjumea y ni los vea, decían antiguamente, pero fueron 60 años ganaderos también, ¿no? Pero bueno, sobre todo la familia Núñez, sí es verdad. Tengo recogido en muchísimos recuerdos y muchos escritos de mi hijo Curro, que es un gran aficionado a la historia, ¿no? Y sí es verdad, son muchas generaciones son, yo no sé, es discutible porque él profundiza mucho más que pueda yo saber, pero según él y según otros antecedentes nuestros coinciden que los orígenes son muy lejanos, ¿no? Durante más de 10 años estuvo lidiando más de 100 animales por temporada, incluso 130 algunos años, hace 10 años aproximadamente. Sí. En la actualidad hemos dicho que unos 79, 80 animales. ¿La intención es crecer o es un número bueno para Núñez del Cubillo? Bueno, lo hemos ido adaptando, empezando por poco, como lo natural, y con muchas pruebas distintas, y los tentaderos también se hacían de una manera, ahora poco a poco se ha ido modificando muchas cosas, ¿no?
y nos hemos ido adaptando mucho a los tiempos, ¿no? Ya, y todo han cambiado mucho. Los primeros tentaderos, pues empezamos con Espartaco, corriendo detrás de los becerros con una rama de... Bueno, toda la historia de la misma de casi todos los, poco más o menos, ¿no? Y ahí se ha ido cambiando mucho, y el sistema, y el concepto, y las ideas se han cambiado mucho. Y muchos son más conservadores. Yo suelo ser conservador, pero de todas maneras hay que estar atento también para no quedarse atrás, ¿no? Pero... Don Joaquín, en estos años también hemos conocido a algunos de sus nietos que ha estado colaborando con usted, pero lo que siempre ha llevado ha sido la dirección comercial de Núñez del Cubillo. Eso siempre ha estado en sus manos, y en este despacho se ha cerrado acuerdos con los empresarios más importantes de España, y también con ganaderos con los que ha tenido ese trato comercial. En cuanto a los costes, es notable y es conocido por todo el mundo que han crecido. ¿También ha crecido el caché de la ganadería? Bueno, unas sí, otras no. Uno, más o menos, eso sí es verdad, que los que han tenido mucha dedicación y han sido minuciosos se han notado enseguida, ¿comprende? Otros tienen menos dedicación también, o la suerte, o ha habido de todo, pero vamos, realmente es muy parecido que cuando son buenos aficionados, y le llamo buenos aficionados al que se dedica más tiempo, ¿no? Pues siempre le luce un poco más a eso. Pero desde luego no, en general, la tauromaquia, como dice, ha aprendido mucho, aun cuando muchas veces se pone a pensar de lo poco que yo sabía y sé menos ahora. Esto no me gusta creer que esto es deprimente, porque si somos sinceros tenemos que cantar el mea culpa muchas veces. Yo le escuché una frase que cuando le he preguntado por los triunfos de otros años y por las expectativas para el siguiente, en otras ocasiones usted me ha dicho una frase que es tenemos que volver a empezar todos los años, ¿no? Pues sí, eso en cierto modo sí es cierto, pero sí es verdad que no tirar la toalla, diríamos, porque hay veces que aquí la constancia es difícil también, incluso. Y que los éxitos, hay veces que la suerte se viene de forma muy injusta, quizás, aparentemente, ¿no? Pero bueno, esto es apasionante realmente, y en los que tenemos verdaderamente pasión por esto, pues vivimos no de ella, sino para nuestra afición, ¿no? Hay tres factores que usted cuida de manera minuciosa: la alimentación, la preparación, el manejo y, por supuesto, la selección. ¿Serían esos los cuatro pilares de su éxito? No sé, mire, porque hay veces que dice uno, esto no tiene arreglo, que lástima. Otro que te anima y tira para adelante. Pero no hay que tirar la toalla, por supuesto, porque si no estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, no se sabe. Lo que sí es verdad es dedicación. Eso sí, constancia y no perder la toalla. Ahora mismo son unas 500 vacas, madre. Sí. Sí, bueno, seguramente se admitirá un poco más, porque yo siempre he sembrado mucho, y en la siembra no, esto te cuesta el dinero, esto es imposible, ¿no? Al final te cuesta el dinero, y ahora, pues, bueno, y ahora está subiendo el ganado manso. Yo he tenido ganado manso durante 7 años, ¿no? Y bueno, y ahora pues está remontando algo, pero pasará como lo del trigo también, que se remontó, pero enseguida estaba que se quedaba atrás y ya había que dejarlo. Está en una zona afortunada porque tenemos un clima bueno,
y demás suave, con buenas tierras de labor. Y aquí se sembraba mucho en todo este campo. Yo he sembrado de todo, trigo, remolacha, de todo. Y esto ha habido que ir dejándolo porque si no te cuesta el dinero. Y el manso, pues, bueno, afortunadamente lo estamos defendiendo bien. Y a otros les cuesta más trabajo defenderlo. Pues sí, tenemos suerte, tenemos buen entendimiento con los proveedores, casi siempre. Bien, es más. Además, esta zona es muy propicia para la crianza del toro bravo, ¿no? Sí, bueno, sí, porque bueno, para el ganado, porque mi padre, hemos hablado del ganado bravo, pero lo que más hemos tenido es ganado manso. O sea, mi abuelo tenía unas cantidades de ganado bravo, de manso muy grandes, casi todo, ¿no? Pero bueno, era lo que dedicábamos más que, porque una sitio así era como de hierba, pues aquí pues eso te economiza los costos y te sale la cuenta mejor, ¿no? De personal, trabajadores que trabajan aquí con usted. Bueno, tenemos la suerte de tener un equipo muy bueno, del que tenemos que tiene mucha dedicación y que hemos tenido la suerte de dar con ellos con casi todos, ¿no? Y entonces pues nos hace la vida más agradable. ¿Unas 15 personas aproximadamente? Sí, como 14, 15. Y luego la época de tentaderos nos explicaba que ha cambiado. Antes tentaba un poquito más todo el año y ahora se concentra en primavera, o a partir de primavera es cuando tienta. No, hay épocas que tentamos muy seguido la camada de hembra y otras épocas en las que prescindimos de los tentaderos y solamente nos dedicamos a algunos. Los machos, que muchas veces se hacen muy a destiempo, según las circunstancias, según los toreros. Sí. Y luego, para ir rematando, don Joaquín, se han indultado muchos toros de su casa. Tenemos en la memoria pues toros que nos han acompañado en nuestra vida, aficionados en plazas muy importantes además. Sí. El último, en 2025, el que se indultó en Alicante. No sé si los toros que se indultan automáticamente se convierten en sementales o hace algún tipo de prueba previa. Bueno, las pruebas, todos los que se reúnen las condiciones que merecen el que le perdonan la vida, después una vez se ligan, que es la frase, y otros no ligan. Pero bueno, cuando son muy buenos, lo probable es que sirvan. Y que tenga, por eso lo llevo bajo un control exhaustivo, ¿comprende? Y a eso, ahí estamos, ahí donde dedicamos mucho tiempo, tecnificado en los medios modernos para llevar un seguimiento porque eso sí que es lo más importante de ese tema. Y en cuanto a los éxitos en las plazas, pues en la Plaza de Toros nuestra, si ustedes van un día o se acercan por ahí, verán que tenemos 150, 160 cerámicas de este tamaño, con el éxito no éxito señalado por mí como ganadero, sino éxito señalado por el presidente de las corridas. Y eso se hace por cada toro al que se le da la vuelta al ruedo, o se le perdona la vida. 17, 18 toros llevamos perdonado la vida. Pero eso es todo casi muy bueno. Hay muchos ganaderos que tienen mucho más que yo, por supuesto, ¿no? Sí. También en el campo se consiguen sementales importantes, ¿no? ¿Usted los tienta? Bueno, la mayoría se consigue aquí en el mismo campo. ¿No? Por 17 se ha indultado, pero bueno, como hemos lidiado llevo 43 años lidiando, ha habido de todo, ¿no?
Pero, don Joaquín, ¿usted los tienta de Heral o espera que se haga cuatreño para tentarlo aquí en el Bueno, campo? se tienta cuando se puede. Que vienen algunos por su antecedente de padre y madre, son los que se le meten en la plaza, que son los mejores. Y otras veces, pues, han quedado de punta y se ha coincidido que han dado bien. Eso no se lleva... Con rigor, depende de las circunstancias cambiantes. Pues desearle mucha suerte para el 2026, para este año, y también, don Joaquín, darle la enhorabuena por esa trayectoria de más de 40 años con las riendas de Núñez del Cubillo, que no deja de ser pues la obra de su vida. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos conocido las preocupaciones, inquietudes, desvelos e ilusiones de don Joaquín Núñez. Nos hemos trasladado ahora a los cercados donde pasta el toro que se va a lidiar la próxima temporada, esta temporada ya, la de 2026, que está a punto de comenzar. Vemos una camada fina, muy bien hecha, baja, armónica, estrecha de cara, un toro muy definido que es fruto de la selección de tantos años. Sí. En estos años, lo que ha buscado fuera de su casa ha sido enriquecerlo con sangres de Daniel Ruiz, de García Grande, de otras ganaderías que están a su mismo nivel y que de alguna manera venían a aportar o a asentar los conceptos y la bravura que ha estado buscando todo este tiempo. Solamente ver lo cuidada que está esa morfología nos da una impresión de lo cuidada que está la genética que tienen dentro estos toros bravos. No es casualidad que las figuras del toreo elijan Núñez del Cubillo para las grandes ocasiones. Detrás hay una constancia y una perseverancia, como nos ha explicado el propio ganadero. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Estas Navidades vive la magia del océano en Atlantis Aquarium Madrid. Conoce cientos de especies y diviértete con Bob Esponja y Patricio. Bob Esponja, una aventura pirata, solo en cines desde el 25 de diciembre. Atlantis Aquarium Madrid. El plan familiar desde 9,90 euros. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Y nuestra compañera Nerea Echarri ha hecho un repaso de los hitos más importantes de Núñez del Cubillo en las plazas de primera categoría. Lo escuchamos. Entre las familias y nombres de Núñez del Cubillo resaltan algunos que ya forman parte de la historia del toreo, como es el caso de Idílico, toro indultado por José Tomás en la Monumental de Barcelona en el año 2008. 3 años más tarde y durante la Feria de Abril de 2011 se consumó otro hecho histórico. Arrojado se convertía en el primer toro indultado de la historia en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fue lidiado el 30 de abril por José María Manzanares. En esta ocasión, el jurado de la Real Maestranza otorgó a la ganadería no solo el reconocimiento al mejor toro, sino también al encierro más completo del abono. Dejando de lado el extraordinario premio del indulto, la ganadería ha dejado un gran puñado de toros importantes en plazas de primera categoría. En 2007 lidió una completa corrida en Sevilla que permitió la salida por la Puerta del Príncipe de Talavante, en una tarde en la que Morante cortó 2 orejas. Ese mismo año lidiaría en la reaparición de José Tomás en Barcelona, en una corrida a la que se le cortó 7 orejas, donde destacó Postinero, premiado con la Vuelta al Ruedo. En 2011, en Bilbao, Morante de la Puebla firma una de sus mejores faenas a un toro de nombre Cacareo, de la ganadería gaditana. En 2018, otro Cacareo es ovacionado la tarde del 25 de mayo de 2018 en Las Ventas, tras ser desorejado por Alejandro Talavante.
Ese encierro recibió el galardón a corrida más completa de la Feria de San Isidro por parte del equipo veterinario de la plaza. En Madrid, además de numerosos toros destacados, lidió al Gran Portugués, que cuajó Miguel Ángel Pereira en el otoño de 2019, aunque perdería los trofeos con la espada. Aquel año se premiaría a Halcón con la Vuelta al Ruedo en San Sebastián, que fue lidiado y desorejado por José María Manzanares. Entre medias, en el año 2015 Castella cortó 2 orejas a Juncoso, elegido después mejor toro de la Feria de Fallas de Valencia. En 2017, en Nimes se premiaría con la Vuelta al Ruedo a Ganador, en una tarde en la que Enrique Ponce abriría la Puerta de los Cónsules. En 2018, el propio Castella logró los máximos trofeos con un jabonero de Cubillo en el anfiteatro francés, al que se le dio la Vuelta al Ruedo como a Juguetón, al que desorejó Roca Rey en la Feria de Julio de Valencia aquella temporada. Ese mismo 2018, la ganadería recibe el premio de los maestrantes a la mejor corrida de la Feria de Abril de Sevilla. Y en 2019, en las antípodas geográficas y taurinas, Núñez del Cubillo es galardonada con el trofeo Feria del Toro en San Fermín, como mejor encierro del ciclo pamplonés. Esa tarde, el sexto toro de nombre Rosito fue premiado con la Vuelta al Ruedo, tras ser estoqueado por Cayetano, poniendo fin a una de las tardes más completas en la intensa trayectoria de la ganadería gaditana. Recientemente destacó en 2024 Ponderoso, también de Vuelta al Ruedo, en Málaga, en la faena que devolvió a la primera línea del toreo a Fortes. Un palmarés importante en plazas de primera categoría que reafirman la preferencia de las figuras por este emblemático hierro. La actualidad, como cada semana, nos la trae Alicia Velarde. La actualidad con Alicia Velarde. Muy feliz año nuevo desde Las Ventas, donde en poco más de un mes sabremos los carteles de San Isidro. El 22 de marzo comenzará la temporada con una corrida de cuadri y se extenderá la actividad taurina hasta el 12 de octubre. Después será el turno de los domingos, hasta llegar a la miniferia de la comunidad durante el 1, 2 y 3 de mayo. Ahí comenzará San Isidro el 8 de mayo hasta el 14 de junio, de forma ininterrumpida hasta el 7 de junio, cuando Borja Jiménez lidia en solitario 6 toros en la corrida en memoriam a Ignacio Sánchez Mejías. Después llegará el certamen Llénate las Ventas y la actividad continuará los jueves quitando el Día de la Paloma que cae en sábado. Y tras el mes torista de septiembre comenzará la Feria de Otoño que irá del 1 de octubre terminando, como ya se ha dicho, el Día de la Hispanidad, siendo estos 2 primeros fines de semana de octubre. Así la temporada constará de 60 festejos, con 41 corridas de toros, 16 novilladas y 3 corridas de rejones. El 12 de octubre terminará la temporada, pero recordemos lo que ocurrió el pasado 12 de octubre, un día que ya ha quedado para los anales de la tauromaquia, tanto por lo que ocurrió por la mañana como por lo que pasó por la tarde, cuando Morante de la Puebla, de modo sorprendente para todos, decidió quitarse el añadido. Pues bien, el otro día le llamaron desde Radio Nacional de España, del programa Clarín, para anunciarle que había ganado la Oreja de Oro, la tercera de su carrera. El diestro sevillano bromeó sobre ganar una cuarta y, cuando el periodista Federico Arnás le preguntó sobre si lo que había ocurrido el Día de la Hispanidad había sido un punto y final o un punto y aparte, Morante expresó su deseo de que hubiera sido un punto y aparte y poder estar dentro de poco con todos nosotros realizando lo que más le gusta. Una de las plazas del verano, como es el Coso de la Malagueta, ya tiene 3 posibles novios. Garzón querrá repetir con Lances del Futuro, pero Taromoción y BMF también han presentado sus ofertas. También sabemos ya las fechas de la Feria del Milagro de Illescas. Se desarrollará entre el 14 y el 15 de marzo con un cartel a pie primero con toros de Domingo Hernández y Román Sorando para José María Manzanares, Juan Ortega y Víctor Hernández, y al día siguiente será el turno de la corrida de rejones con un encierro del Capea para Diego Ventura, Andy Cartagena y Rui Fernández. Y ya mañana por la noche llegan los Reyes Magos y seguro que en más de una casa dejan el libro de Manuel Escalona que escribió en homenaje a Chicuelo, que presentaron el otro día Pepe Luis Vargas y el nieto del maestro de la Alameda. Muy felices Reyes a todos. Gonzalo y Carmelo, buenas noches y feliz año. El pasado viernes a mediodía, la sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas colgó el primer No hay billetes de la temporada para coger el homenaje a una de las voces más representativas del periodismo taurino en la Comunidad de Madrid, como es la de Miguel Ángel Moncholi, a quien el Centro de Asuntos Taurinos le tributó un más que merecido reconocimiento a quien tanto ha aportado a la fiesta, como por ejemplo esa incursión en el universo de internet con Burladero TV y por supuesto por ser la imagen y la voz de los toros en la pequeña pantalla a través de Telemadrid, ¿no?
Además, siempre ha tenido Miguel Ángel un carácter pedagógico y didáctico en cada una de las retransmisiones y, por supuesto, una antena de oro, 3 premios de la Asociación de Televisión y 2 ondas, entre otros galardones, avalan su carrera. Moncholi ha sido un pionero en acudir a múltiples municipios de la Comunidad de Madrid, como él mismo lo decía, para promocionar pues, su oferta, su cultura y sobre todo la tradición de la fiesta, la tradición del mundo del toro, ¿no? Hay que reconocer además su hombría al enfrentarse a la dura batalla del cáncer, con humildad y sobre todo con una fuerza y un punto de honor digna de mención. Y además fue el homenaje, el del pasado viernes, el homenaje acertado, tanto en tiempo como en formas, y además cuando hay que hacerlo, en vida. El homenaje además que estuvo dirigido por David Cajas, que precisamente fue uno de ese millar de alumnos que han pasado por las manos de Miguel Ángel en los diversos cursos de periodismo taurino organizados por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo como acto central una tertulia entre Roberto Gómez, periodista, y el ganadero Victorino Martín, a quien precisamente, y ambos lógicamente amigos personales del propio Moncholi, a quien precisamente Victorino, pues recuerdo en aquella goyesca, seguro todos nos acordamos de aquella goyesca de Joselito del 2 de mayo del 96, ¿no? Y bueno, pues el homenaje además estuvo presidido por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, que destacó que, bueno, pues que toda su vida Miguel Ángel pues acercó el mundo del toro a través de los medios de comunicación. Al finalizar el acto se descubrió una placa en su tendido 3, en el que siempre fue Cuentra, en su tendido bajo del 3, en el que reza periodista madrileño, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional. Y la honradez en el periodismo, el rigor en la información y sobre todo el hecho de ser el pionero, no solamente en internet, sino también en intentar divulgar y acercar la tauromaquia a todos aquellos que lo desconocían de los hogares madrileños, han sido hitos importantísimos y destacables de la carrera de este madrileño pero canario de adopción, Miguel Ángel Moncholi, en un unánime reconocimiento. Desde Colombia, David Jaramillo nos trae lo más importante de la Feria de Cali y una previa de la Feria de Manizales que comienza ya. Muy buenas noches también ahí a todos los que nos escuchan a través de Séptimo Toro. Estamos aquí en esta plaza de toros de Cañaveralejo, una plaza vacía tras la última corrida que se celebró de esta recién terminada Feria de Cali, y estamos con esa sensación de nostalgia, de sinsabor, básicamente porque no sabemos si esta es la última vez que vamos a ver esta plaza de toros, pues eso, recibiendo y acogiendo espectáculos taurinos. Ojalá que la política y todas esas vicisitudes que están sucediendo aquí en Colombia, tantas dificultades que se están poniendo, pues permitan que por lo menos podamos volver una última vez dentro de un año aquí a este ruedo para vivir las emociones que nos trae la tauromaquia, unas emociones que este año fueron contenidas. Es verdad que hubo momentos de interés en la feria caleña, pero también es verdad que nunca llegó a tomar vuelo suficiente para traernos una alegría generalizada a todos. Los culpables, 2, los muchos pinchazos, los fallos con las espadas y sin duda los toros. Unos toros que marcaron definitivamente la feria, sobre todo con un comienzo bastante dubitativo, quizás negativo. Está hablando de los encierros de Juan Bernardo Caicedo y de Campo Real. Los encierros que lamentablemente decepcionaron tanto por su presencia como por su fuego. Fue un desfile de mansos con los que poco pudieron hacer toreros como Sebastián Castella, como Juan de Castilla, como Marco Pérez, también como Javier Zulueta o como Joaquín Galdós y Román. La verdad, son toreros que lo hicieron todo por intentar sacar el mejor fuego de estos ejemplares, pero que solamente pudieron puntuar tanto Marco Pérez, que cortó una oreja en la primera corrida de toros, y como Joaquín Galdós, que cortó una en esa segunda de Campo Real. Una ganadería que el año pasado es verdad que había dejado muy buen sabor de boca, que había conquistado a todo el mundo tanto por la presencia y por el excelente y variado juego que dio, pero que este año pues lamentablemente no pudo ser. La segunda parte de la feria, que contó con otras 2 corridas de toros sin festival, que fue el eje de la misma, pues mejoró en el aspecto ganadero, mejoró porque tanto la corrida mixta de Miguel Gutiérrez, con el hierro de Ernesto Gutiérrez Arango, trajo una corrida muy digna, una corrida bien presentada. Es verdad que salieron mansos, pero por lo menos había sensación del toro en el ruedo, y también es verdad
que había interés en las faenas que se sucedieron con estos ejemplares. Fue la tarde en la que actuó Alejandro Talavante, Luis Bolívar y Olga Casado. No se cortaron trofeos porque se falló estrepitosamente con la espada y porque lamentablemente algunos novillos, aparte de que no dieron juego, pues tampoco, estaba hablando específicamente de Olga Casado, que no tuvo su tarde más afortunada, es verdad. Fueron novillos que ofrecieron complicaciones y que ella, pues evidentemente con su corta experiencia, pues no tuvo los argumentos para poder defender aquello de la mejor manera. Llegó a escuchar los 3 avisos en el primer ejemplar y en el segundo, aunque sí lo mató, es verdad que, pues que no terminó de brillar como nos tiene acostumbrados en ruedos europeos. El festival, sin duda, fue el eje de esta feria. Se celebró el lunes en la noche con César Rincón, que volvía al ruedo donde se vistió de luces por primera vez como novillero sin picadores. Hace ya muchísimos años. César Rincón apenas tenía 11 años, hoy tiene 60, ha pasado mucho tiempo y esta plaza lo sigue queriendo como el primer día. La verdad, hubo un muy buen ambiente en los tendidos, no se llenó la plaza, es verdad, pero lució sin duda sus mejores galas y acogió un maestro que nos volvió a demostrar, como ya lo vivimos en aquel pasado 12 de octubre en Madrid, pues toda su tauromaquia a un nivel espectacular. Es verdad que los novillos tampoco esta vez ayudaron, otra vez repetía la ganadería Juan Bernardo Pesedo, y la espada tampoco le jugó la mejor pasada, así que el maestro Rincón se tuvo que marchar con una única oreja, mientras que Sebastián Castella sí que cortó 2 orejas del quinto ejemplar y Marco Pérez cortó y una, siendo la sensación sin duda de esa noche mágica aquí. Una noche que también tuvo un protagonista especial, que fue Ricardo Santana. Se le hizo un homenaje en el centro del ruedo, la verdad, emocionantísimo. El propio Ricardo Santana, el banderillero que recordemos, hace un año pues sufrió una paradosa voltereta en Manizales que lo tuvo al borde de la muerte durante muchísimos meses en el hospital y que afortunadamente hoy ha recuperado no solamente la vida, sino la sonrisa. Y esta plaza pues le ovacionó de una manera impresionante, le acogió como lo que es, un torero de aquí, y la verdad fue emocionantísimo lo que se vivió esta noche. Y hoy, la corrida de toros de Salento, sin duda la mejor de lo que fue el ciclo caleño, una corrida de toros con muchísimo interés, con toros unos más con mayor intensidad, unos más bravos, otros encastados y alguno manso también, pero que permitió que la gente siempre estuviera conectada con lo que sucedía en el ruedo. Con ellos, José Arcila pues no pudo terminar de brillar, pinchó lo que pudo ser una faena de oreja su primer toro y luego no terminó de entenderse con el cuarto ejemplar de la tarde. Mientras que Luis David Adame y Enrique Colombo sí que cortaron 2 orejas. También es verdad que un punto triunfalistas y excesivas ambas orejas pudieron ser premiados, ambas faenas con una oreja cada una, tanto la del quinto como la del sexto, pero que sin duda reflejaron lo que sucedía en la Plaza de Toro. La gente conectó con el toreo del mexicano de Luis David en el quinto ejemplar, como con el venezolano en el sexto, que el venezolano ya sabemos que nos tiene acostumbrado a grandes espadazos, tumbó a sus 2 toros de sendas estocadas y eso le permitió convertirse, junto con el mexicano, en los triunfadores ex aequo de esta Feria de Cali. Así se cerró esta Feria de Cali y confiamos, como ya dijimos al principio, pues que ojalá podamos volver aquí dentro de un año. Nos queda Manizales, vamos para allá. El próximo domingo comienza la feria, que yo creo que es la feria más rematada de toda la América taurina, una feria que cuenta con las figuras, una feria que sin duda pues está planteando una expectación muy importante. Las taquillas se están moviendo positivamente y pues aquí estaremos para contarles lo que sucede en esa feria. No es más, así que estaremos la próxima semana en Séptimo Toro contándoles lo que sucede en Manizales. Y desde el Campo Bravo, como estamos en Radio Intereconomía, nos vamos a conocer la economía del toro de la mano de Diego Sánchez de la Cruz. La economía del toro con Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal, amigos? Feliz año nuevo. David de Miranda será uno de los nombres propios en la temporada 2026. Este año estará apoderado por toda una leyenda del toreo como es Enrique Ponce, pero su sitio en los carteles se lo ha ganado a pulso en un número no tan abultado de comparecencias a lo largo de 2025, que sin embargo sí se tradujo en una estadística de triunfos apabullante.
En la economía del toro hemos calculado cuál es el ratio de orejas cortadas en relación con las corridas en las que se han anunciado los distintos toreros del escalafón. Es nuestro llamado escalafón ponderado, y ese ejercicio lo que revela es que David de Miranda fue el torero con mayor ratio de orejas cortadas por corrida. En total 2,7, es decir, casi 3 orejas de media en cada una de las comparecencias que hizo el paseillo durante el año 2025. La cifra general son 61 orejas en 23 corridas. Yo creo que da buena cuenta del importante año 2025 que tuvo David de Miranda, y el hecho de que, bueno, no es de extrañar que este 2026 su nombre aparezca bien colocado en los carteles. Dentro del top 10 de toreros con mayor ratio de orejas por corrida aparecen veteranos como el Fandi en segundo puesto, novedades como Marco Pérez en tercer puesto, otros 2 toreros banderilleros como Manuel Escribano y Antonio Ferrera cerrarían el top 5. Nombres como Emilio de Justo, Daniel Luque, Tomás Rufo, Borja Jiménez y en 10ª posición Alejandro Talavante. Ellos son los 10 toreros que más orejas cortaron en relación con el número de corridas en las que se anunciaron a lo largo de 2025, y no sorprende que en estos primeros adelantos de carteles, porque ya sabemos alrededor de 100 corridas que se van a dar en 2026 y han sido anunciadas de manera oficial u oficiosa, y no sorprende, como digo, que en esos 100 festejos que ya conocemos para el año que acaba de empezar, muchos de sus nombres estén bien colocados, como es, decíamos, el de David de Miranda, gran triunfador de ese escalafón ponderado de 2025. Nos despedimos desde el Grullo, dándoles las gracias una semana más, y les dejamos con nuestro compañero Manuel Valera. Cuéntame un toro, con Manuel Valera. ¿Qué tal, amigos del Séptimo Toro? Feliz año a todos, en principio, feliz temporada y año 2026. Sé que estamos a puertas de una de las noches más mágicas del año, la Noche de Reyes. Todos estamos escribiendo nuestra carta a los Reyes Magos, pero algo ha ocurrido con el correo, con la zona postal, que a mí lo que me ha llegado es la propia carta de los Reyes, a mí, la que han escrito Gaspar, Melchor y Baltasar. Es muy curioso ver lo que ha pedido cada uno de ellos, y os lo voy a transmitir, ya que por error de correos uno más nos ha llegado a nosotros. Melchor, que bueno, es torista, lo que pide para este año es que no quede ningún toro bravo sin merecer su lidia, que ningún buen toro se quede sin torear. Ojalá el Rey Mago consiga su deseo y lo haga efectivo. Gaspar, sin embargo, pide que cuando acabe la temporada 2026 podamos responder a una pregunta crucial, que es la siguiente. Dice el Rey Mago: quiero que la temporada 2026 responda a la pregunta: ¿quién manda en el toreo? ¿Quién es el diestro que cuando acabe la temporada 2026 será el rey? Valga la redundancia. ¿Quién se sentará en el trono? ¿Quién es, por cierto, quién manda en el toreo? ¿El que más torea? ¿El que más gana? ¿El que más público lleva a la plaza? ¿O el que más hondo se nos queda en el sentimiento? Y finalmente, el tercer Rey Mago, Baltasar, lo que pide es que le pongamos las cosas difíciles a su compañero, y que cuando acabe la temporada 2026 no nos podamos poner de acuerdo en decir quién manda en el toreo, sino que haya al menos 5, 10 toreros en liza, pugnando entre sí con estilos distintos que nos hagan dudar sobre quién manda en el toreo. Por mi parte, yo no le voy a pedir nada a los Reyes, y solamente quiero que la temporada 2026 finalice digna de que podamos enunciar la única oración, el único rezo que para mí tiene sentido, que es gracias. Ojalá terminemos la temporada pudiendo agradecer todo lo que hemos visto y que se nos quede en el sentimiento. Así que nada, amigos del Séptimo Toro, apurad que todavía llegan las cartas a los Reyes Magos, todavía estamos a tiempo. ¡Feliz año! En Radio Intereconomía, El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida.